porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe en el día de hoy. Como siempre estamos reflexionando ahora toda esta parte que son de las leyes, todo lo que significa el código de la alianza, aquí donde el autor sagrado hace como una síntesis, ¿verdad?, de todas las leyes. Son anacrónicas, decíamos, es decir, son un conglomerado de leyes de diferentes tiempos, Nosotros estábamos en camino en el desierto y de repente nos aparecen estas leyes que incluso ya pertenecen a situaciones muy concretas dentro de un pueblo que ya es sedentario. Del nomadismo, incluso del estar saliendo de Egipto, de estar caminando, de estar huyendo de Egipto. Todavía ni entramos a la tierra prometida, pero sin embargo nosotros aquí ya estamos teniendo normas y leyes que pertenecen más bien a un tiempo sedentario. Nosotros estábamos reflexionando y seguiremos reflexionando en estos días sobre estas peleas y estas heridas, ¿verdad?, que suceden, ¿verdad?, dentro de una sociedad, cómo deben ser regidas, cómo deben ser reguladas. Es que Dios pone en la conciencia del hombre, en la conciencia, ¿verdad?, entonces, esta capacidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos ya para llevar adelante nosotros el mundo. Y por lo tanto es importante que podamos entender bien esto. Miremos del 18-19, cuando dice, si dos hombres pelean, miremos un poco este aspecto de la pelea. Y uno hiere al otro con una piedra o con una azada, pero este último no muere, sino que debe guardar cama. El que lo hirió quedará absuelto si el herido se vuelve a levantar y puede andar por fuera, aunque sea apoyándose en un bastón, pero deberá resarcirlo por el tiempo en que permaneció en activo y hacerlo atender hasta que esté curado, ¿verdad? Yo decía anteriormente que esto, bueno, más o menos creo que algo así también la ley actual, no sé, seguramente que un poco más complicado, con más detalle, ¿verdad? Pero fíjense entonces cómo se piensan estos elementos, ¿verdad? Peleas por cuestiones entonces cotidianas siempre ocurrieron, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos ya en el Génesis 13, ¿se acuerdan? Lot, Abraham, ya comienzan ahí los que son los esclavos o los trabajadores de Lot, Abraham, que comienzan a discutir, se pelean. Los pastores pelean por el agua, por el espacio, por sus rebaños. Y bueno, muchos más ejemplos tenemos en este sentido, muchos más ejemplos tenemos, ¿verdad? El conflicto finaliza con un herido que luego se recupera. Entonces, para esa persona que se recupera hay una legislación. El agresor abonará el lucro de lo que significa y proveerá también la atención sanitaria de ese enfermo, de ese que fue golpeado, hasta la plena curación. En caso de que el herido muera, se aplicará la ley del talión, en el caso de que ese muera. La ley del talión, eso lo encontramos en el versículo 23-24, ¿verdad? Cuando dice ojo por ojo, ¿verdad?, diente por diente. Si sucede una desgracia, aquí está la ley del talión. Tendrá que dar vida por vida, vida por vida. Aquí entonces son bien exigentes en este sentido. Ahora, cuando nosotros leemos en el 20-21, si un hombre golpea con un bastón a su esclavo o a su esclava de tal manera que estos mueren en sus mismas manos, deberán ser también vengados. Pero si sobreviven un día o dos, no serán vengados, porque son propiedad suya. Si unos hombres se pelean
y uno de ellos atropella a una mujer embarazada, es aquí donde entramos en el aspecto de la vida, el cuidado de la vida, y le provoca un aborto sin que sobrevenga ninguna otra desgracia, el culpable deberá pagar la indemnización que le imponga el marido de la mujer. Y el pago se hará por arbitraje. Bueno, eso es entonces lo que te presenta aquí. Esta ley ha sido muy debatida, ¿verdad? El problema es que contradice el espíritu benevolente de las leyes sobre los esclavos que ya habíamos visto. Por esa razón se ha pensado que alude a esclavos extranjeros y que el hecho de que esté separada de aquella sección, la destinada solo a los esclavos, ¿verdad?, hebreos, es un indicio de que responde a otro sector social. No es el mismo entonces, ¿verdad?, de los israelitas. Sin embargo, no parece haber suficiente soporte para esta interpretación. Los hebreos que se convertían en esclavos a causa de las deudas probablemente perdían sus derechos de ciudadanos mientras permanecían en esta situación. Y un amo poco escrupuloso se sentiría con autoridad para maltratarlo del mismo modo que a un extranjero. Claro, porque aquí te estaba hablando del maltrato, ¿verdad? En cuanto del 1 al 11, a nosotros nos verá si compra un esclavo hebreo, él prestará servicio durante 6 años y así. Todos estos elementos que miraba en forma muy positiva, pero te hablaba muy bien el esclavo hebreo. Ahora, sin embargo, un hombre que golpea con un bastón a su esclavo, entonces dice, bueno, ¿quién será este? Porque en el 1.11 te decía que le tienen que tratar bien, pero aquí, sin embargo, hay golpes, ¿verdad?, con el bastón. Hasta morir, dice, si muere en sus manos. Entonces, y vida por vida. Entonces, yo le maté a entonces me van a tener que matar a mí. Ahora, si no lo mata, etcétera, etcétera, entonces tendrá otro castigo, ¿verdad? Y bueno, esto es entonces lo que se nos está presentando aquí. Veremos un poco, dice, los esclavos que se convertían en esclavos a causa de sus deudas, probablemente perdían todos estos derechos ciudadanos. Entonces, por eso podemos decir que no son esclavos también simplemente extranjeros, sino que eran también dentro de esa misma sociedad, ¿verdad? Y los que eran inescrupulosos, como siempre existe en toda sociedad. No pensemos que todos los hebreos pensaban con la misma mentalidad, como también en nuestra sociedad. Nosotros ponemos leyes, pero no es que todos piensan con esa misma ley y todos obedecen esa misma ley y piensan esa misma ley, ¿verdad? A pesar de que existan esas leyes con respecto, no sé, digamos al trabajador, hay muchos que igual están fuera de la ley. No pagan IPS, no hacen esto, no le dan esto, le hacen trabajar más de 8 horas, no le pagan el sueldo mínimo, en fin. O sea, están las leyes, pero como decimos nosotros, echa la ley, echa también la trampa, ¿verdad? Y eso muchas veces también la trampa la hacemos desde la misma ley, ¿eh? O sea, tu contador, tu administrador o quien sea, ¿verdad? Ya pues mi mantena, y poca y mi mantena, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe
te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con más Ñandeyara Ñe'e y ahora entonces que estamos ya entrando, ¿verdad?, en estas leyes muy interesantes sobre peleas, sobre heridas, es el momento también de que nosotros podamos pensar un poco hoy, 24 de mayo. Recuerden que cuando iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, nosotros lo pusimos bajo la protección de María Auxiliadora, justamente porque estábamos nosotros trabajando en ese momento, ¿verdad?, en María Auxiliadora. El mes de mayo, el 7 de mayo oficialmente hemos comenzado Ñandeyara Ñe'e, hemos apagado ya un año, ¿verdad?, de la velita de un año. Entonces queremos hoy recordar especialmente a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos, porque bajo su inspiración, ¿verdad?, ella es la que nos presenta a Jesús. María Auxiliadora lo trae en sus brazos, ¿verdad?, a Jesús, y lleva a nuestras casas, a nuestras familias, a su Hijo Jesús. La Ñandeyara Ñe'e. Y justamente Ñandeyara Ñe'e aquí podemos combinar y entender muy bien. Es decir, María que escucha la palabra del Señor, María que acepta la presencia del ángel y le dice, tú engendrarás al Hijo de Dios. Entonces, está escuchando Ñandeyara Ñe'e endúgina. Y entonces, desde el escuchar a Dios, entonces nosotros también engendramos como María nada más y nada menos que a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. María engendra a Jesús, al Salvador, y nos ofrece, ahora al niño nos ofrece. Y por eso que en este 24 de mayo nosotros estamos muy agradecidos a María Auxiliadora, seguimos pidiendo su protección, que nos siga auxiliando. Y el auxilio no es solamente como una protección contra el mal, contra el maligno, en este sentido de auxiliadora, sino que ñande singo siempre ñande auxilia, pero también en un sentido de que siempre nos acompaña. Te ofrece lo mejor, te baña, te limpia, te perfuma, te da un besito, te
Nemokunu Uya es Aishanyande. Y en fin, todo esto lo que significa, ¿verdad? La presencia de una madre en la vida de un niño, en la vida de un hijo. Y así también hoy 24 de mayo, María Auxiliadora de los cristianos. Qué grande, ¿verdad? Nuestra madre que nos acompaña siempre y bajo su protección nosotros ponemos nuestro programa siempre de Ñande Yarañe, que pueda llegar al corazón, porque la mamá que quiere que su hijo verdaderamente viva de acuerdo a su propia dignidad, la mamá que quiere que el hijo se realice. Hoy potaina, hoy coñan de hewi, membupona, alleva. Hijos buenos, hijos que verdaderamente sean buenos cristianos, honrados ciudadanos. Vea la Don Bosco, que fue el gran difusor, ¿verdad? de la devoción de María Auxiliadora, nos dice lo mismo. Entonces hoy rendimos también esa digamos, pleitesía a nuestra Madre, a la Auxiliadora, que nos siga protegiendo, que proteja a nuestras familias y que nos proteja a cada uno de nosotros. En este momento yo les invito a hacer una oración, ¿verdad? Esa misma palabra que dice el ángel cuando se encuentra con María. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias María Auxiliadora, y te pedimos que nos continúes acompañando y te pedimos sobre todo que la palabra de tu Hijo Jesús, Peñande Yarañe, llegue verdaderamente al caracú, a lo esencial de la vida de cada familia, de la vida de cada uno de nuestros oyentes televidentes y de todos los que nos apoyan y continúan sobre todo reflexionando con nosotros la palabra de tu Hijo Jesús. Gracias María Auxiliadora. Y bueno, seguimos entonces así nosotros reflexionando, ¿verdad?, sobre esto que es tan elemental e importante de la palabra de Dios. Reflexionamos de este capítulo 21 del libro del Éxodo. Decíamos que en este versículo, sobre todo 22 y 24, la situación que se describe en esta ley no ofrece ninguna duda, pero la complicación está en el recurso, ¿verdad?, a los jueces, dice ahora. Se discute si la palabra hebrea pelilín, se dice pelilín, ¿verdad?, puede traducirse de esta manera o es posible vinculada con la palabra palilún, pero esa viene de la palabra acádica, que significa observador. Si fuera así, no serían los jueces, ¿verdad?, quienes estipularán ese monto, cómo tienen que pagarse, ¿verdad?, esa deuda, sino que el observador obraría de testigo de que la compensación al marido se efectuara correctamente, porque aquí pues viene con respecto, ¿verdad?, a ese aborto que sucede, ¿verdad?, en el 22-24. Si unos hombres se pelean y uno de ellos atropella a una mujer embarazada y le provoca el aborto, ¿verdad?, sin que sobrevenga ninguna otra desgracia, el culpable deberá pagar la indemnización que le imponga el marido, dice aquí, de la mujer, y el pago se hará por arbitraje. Arbitraje, ¿verdad? ¿Quién es el que hace de árbitro, verdad? Ahora, se debe compensar, dice, de acuerdo al daño y no desequilibrada por el marido, ¿verdad? O sea, no puede pasar entonces más allá de, que podría exigir más de lo justo, ¿verdad? Ni tampoco los agresores, ¿verdad? Porque si no los agresores siempre van a querer menos, pagar menos, y el otro quiere que se le pague más, ¿verdad? Que buscarán minimizar el hecho, siempre voy así. Yo soy el agresor, pero quiero minimizar el otro, que es el que recibe la injusticia, digamos, es siempre un mongacuate, quiere más, no, esto me cuesta tanto, ¿verdad? Sea cual fuera el caso, lo que la ley deja en claro es que la pérdida de un embarazo era algo muy serio y requería supervisión externa de un juez o un observador para garantizar que la condena se efectuara realmente de acuerdo a la ley. Y bueno,
Así entonces vamos a seguir reflexionando. Es muy interesante cómo se nos presentan, ¿verdad?, estos elementos, ¿verdad?, dentro de del código de la alianza encontramos todo esto. Estos son los actos de violencia graves que están estipulados en el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos reflexionando sobre nuestro programa, ¿verdad? De nuestro programa Ñande Yarañe, sobre este capítulo 21, que son un poco sobre las leyes, ¿verdad? Estamos procurando explicar así en forma ciertamente no muy profunda, no entramos en todos los detalles, porque esto también llevaría bastante su tiempo. Pero seguimos en este capítulo 21, del 22 al 24, ¿verdad? Con respecto a esto de la agresión entre dos hombres y que hay un accidente y va contra la vida, una embarazada que pierde la vida, o mejor dicho, que pierde el hijo, ¿verdad? Entonces, del embarazo.
La situación esta dice que cambia radicalmente si la mujer fallece en esa gresca, en esa pelea, ¿verdad?, entre los dos por causa de los golpes. En este caso se le aplica la lex talionis, la ley del talión. Aquí no hay nada que dar, ¿verdad? Ya directamente, ya se sabe. Que supone, ¿verdad?, que el agresor pagará con su vida la vida extinguida de la mujer. Debe pagar con la propia vida. Así entonces se establece una pena que se aplica a toda persona y que condena a ricos y pobres por igual. Aquí no existe entonces diferencia, especialmente teniendo en cuenta que las personas adineradas podrían de otro modo compensar con dinero por faltas y así eludir a la justicia. Esto sí que está muy interesante para nuestra realidad también, ¿verdad?, que nosotros vivimos, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Así entonces se establece una pena que se aplica a toda persona, rico o pobre, especialmente teniendo en cuenta que las personas adineradas pueden de otro modo compensar con dinero sus faltas, y así eludir la justicia. Oye, moca iman, ¿no? O si no, por cuestión de plata, yo digo oye, moca iman, no, sino que es el entorno, ¿verdad? O sea, esta es la corrupción verdaderamente. O sea, yo a través del Dios dinero, digamos directamente así, apeando la idolatría, aquí está clarito, más claro que esto, el agua, más claro que esto, el agua. Entonces, dejemos de decir que la idolatría es estar ahí rezando frente a un santo, frente a una fotografía de un santo, frente a una estatua. Dejemos de decir esas cosas. Apego la idolatría verdadera. Mira un poco, así más claro que el agua. Porque dice, especialmente teniendo en cuenta que las personas adineradas podrían de otro modo compensar con dinero sus faltas y así eludir la justicia. Y de esto dejémonos ya de engañar, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios es demasiado clara y concreta y nosotros tenemos que aplicarlo, ¿verdad?, a nuestra vida, a nuestra sociedad, ¿verdad? Todos estamos llamados, ¿verdad? Porque todos caemos y podemos caer, ¿verdad?, en esta corrupción. Todos caemos en esta corrupción. Pe plata con ñandere no ya lleva, pe plata con, pegala a Dios dinero y nada. Esa es la verdadera idolatría, ¿verdad? Entonces, lo que te daña caíte la plata de no debe. Pero esta interpretación, ¿verdad?, ha sido cuestionada y hay quienes piensan que la ley del talión no debe entenderse aquí literalmente. No debe entenderse, ¿verdad?, literalmente. Significa que ante la pérdida de un ojo, de una vida o la producción de una quemadura, el agresor debería pagar una suma de dinero que compensara tales daños. Como siempre se suele hacer, ¿verdad? Ahora también nuestra ley es así. Bueno, aquí hay dos posibilidades, te dicen, ¿verdad? Incluso nuestra propia ley. Cuando esto te cuesta tanto, bueno, ante tal situación, tantos días de cárcel o tanto, entonces puedes compensarlo con un pago. Se ha señalado que los ejemplos dados son bien confusos, no es fácil. Ahora, con excepción de vida por vida, el resto no parece tener demasiado sentido desde el momento que la ley busca compensar damnificando, ¿verdad? Y no se ve cuál es la recompensa mutilando al agresor o produciéndole una herida equivalente a la cometida, ¿verdad? O sea, ¿cuál es entonces? ¿Por qué yo le tengo que sacar el diente si me saca el diente, el ojo? O sea, más bien aquí tendría que ser, ¿verdad? Así por lo menos es la forma como se está repensando un poco qué es lo que significa esto, ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, ¿verdad? Cada uno de los elementos. Entonces más bien también tendría que ser, o el significado sería una cuestión reforzativa. Es decir, si fue el ojo, entonces es lo que te cuesta el ojo, ¿verdad? Es lo que te cuesta una mano, ¿verdad? O sea, porque ¿cuál sería el chiste, verdad? Aquí que, porque vos me cortaste una mano, yo también te corto una mano, ¿verdad? O sea, ¿por qué llegar a eso, verdad? Bueno, ahora, con excepción de Deuteronomio 25, 11, 12, es evidente que no se busca compensar al agresor, sino prevenir la acción condenada,
No hay otro ejemplo bíblico, ¿verdad?, de mutilación como el castigo por un crimen. Resulta difícil entonces inclinarse por una u otra interpretación, pues estos textos no nos dan ejemplo en los cuales ver cómo se aplican esta norma. Es decir, quedan bastante simplemente en leyes, ¿verdad? Pero después no hay que te dan ejemplo. Mira, sucedió aquí, se le aplicó a fulano, fue de esta forma, ¿verdad?, que se le aplicó y que esto se fue aplicando, o sea, en una forma bien concreta, ¿verdad? De cualquier manera, esta ley debe analizarse con cuidado, pues es de notar que en el caso de la muerte de una mujer embarazada, la compensación equivalente sería que muriera la mujer del agresor y no el mismo, ¿verdad? O sea, si es que uno tiene que, porque el ojo por ojo, diente por diente, pues significa eso. Tiene que ser algo equivalente, algo que sea igual. Entonces, si murió esta mujer, si yo le maté a esta mujer, entonces no es simplemente que te matan a vos, sino que le tienen que matar a mi mujer. Y que no tiene nada que ver, no tiene velas en el entierro, dice la gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será? No es lo mismo, ¿verdad? A fin de equilibrar, eso sería entonces el ojo por ojo, diente por diente. Ya se vuelve una cosa entonces imperfecta, incluso el ojo por ojo, diente por diente. No es seguro cuál de las tres alternativas se aplicaba en la práctica, es imposible. Más bien, nosotros podemos decir que esto lo que establece es una compensación. Es una compensación. Tal vez por ahí es donde está apuntando esta ley. Quiere decir que de alguna manera uno tiene que devolver aquel mal que hizo de una o de otra manera. Muy bien, seguiremos reflexionando entonces sobre estas leyes muy interesantes que encontramos aquí en Éxodo 21. Volvemos con Ñande Yarañé enseguida. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañé el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos
y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos en el día de hoy en este segmento de ¿qué hace la iglesia? Y estamos presentando a nuestro seminario mayor nacional aquí del Paraguay, sobre todo los responsables en esta tarea tan hermosa en la formación de nuestros futuros líderes, nuestros futuros sacerdotes, ministros aquí en nuestra iglesia paraguaya. Pero también sabemos que mucho depende, ¿verdad?, de toda la iglesia, es decir, toda la iglesia significa nosotros, todos nosotros, ¿verdad?, que formamos el famoso cajal o eclesía, ¿verdad?, que quiere decir justamente ese Atuazú, Añandengo, Jinaupea, lleva. Pero desde ahí surgen estas vocaciones. Por eso justamente, Padre Pedro Juan, quisiera preguntarte un poquitito cómo se siente a través del seminarista esa raíz y esa formación que nuestros muchachos tienen y reciben en sus familias. Sí, y bueno, en realidad últimamente ha cambiado mucho la realidad, la situación de la familia aquí en nuestro país. Sabemos que la familia constituye un papel primordial para que nazcan y se desarrollen las vocaciones. Gracias a Dios hay familias muy bien constituidas y que de su seno, de su interior, salen generosas y santas vocaciones, podríamos decirle. Pero también el hecho de que no se tenga una familia ideal tal cual como uno pretende, quiere a veces, sino que cuenta con una familia real, con problemas y dificultades, no impide para que uno pueda sentir, descubrir este llamado que el Señor le hace y pueda ofrecer su vida justamente para que pueda realmente ayudar a que se realice en esta vocación de servicio que en muchas ocasiones vemos y valoramos en los seminaristas. Ciertamente la realidad del ambiente familiar influye, predispone, de cierto modo condiciona, pero siempre insistimos de que Dios nos hizo libre y cada quien puede decidir ser la persona que quiere ser, y más todavía si cuenta con la gracia, con la ayuda de Dios, igualmente se puede realizar uno en una vocación específica, pero hace falta también asumir la realidad de la situación, dejarse ayudar, dejarse acompañar, y bueno, con el tiempo, con la gracia de Dios también se sana incluso heridas o se resuelve dificultades. Justamente este acompañamiento espiritual y humano es muy importante, que estamos tratando de hacer en el seminario para que nuestros sacerdotes sean buenos, sanos, felices y realizados en esa vocación a la que son llamados. Y gracias a Dios lo estamos consiguiendo, con dificultades siempre, pero lo vamos logrando con el apoyo. Pedimos que las familias se sientan ciertamente copartícipes de este proceso de discernimiento,
y de formación hacia el sacerdocio. Muy bien. Padre, ahora quisiéramos saber un poquitito con respecto a lo que se está organizando. Escuché que se va a hacer una gran rifa por este cincuentenario, ¿verdad? De los 50 años del seminario. Entonces queremos escuchar un poquitito de ustedes la presentación, ¿verdad? Para que la gente también pueda colaborar. Si nosotros estábamos diciendo que los sacerdotes son nuestros, es decir, de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, son los sacerdotes que el día de mañana estarán al frente de nuestras capillas, de nuestras parroquias, de nuestras diócesis. Entonces necesitamos verdaderamente comprometernos todos. Y es por eso que el Seminario Mayor está lanzando esta rifa. ¿Sí puede explicarnos un poco, Padre, sobre este proyecto? Así es, y gracias a Dios tenemos un grupo de laicos, colaboradores, que ya hace un tiempo vienen ayudándonos en diversos aspectos de lo que hace a la formación. Sabemos que toda formación implica inversión, gastos, recursos. Las diócesis son los que sostienen de alguna manera el seminario, pero las diócesis también reciben el apoyo de los fieles. Así que toda la iglesia está involucrada en ayudar justamente a que en el seminario se formen los futuros sacerdotes según el corazón de Cristo, según lo que pide la iglesia y según el pueblo necesita. También en ese sentido vemos que todos tenemos que sentirnos copartícipes para que nuestros seminaristas, futuros pastores de nuestro país, reciban la ayuda, el apoyo necesario para una buena y sólida formación. En ese sentido, este grupo de colaboradores ha organizado una rifa porque necesitamos refaccionar el lugar donde ellos están, viven. Está cumpliendo 50 años nuestro seminario y con el correr del tiempo necesita ya de refacciones importantes y eso supone un costo, una inversión grande, pero estos colaboradores generosamente han organizado una interesante rifa. Se va a sortear un automóvil, 2 motocicletas y varios electrodomésticos. Son 20 premios que va a ser sorteado el día 30 de junio, domingo 30 de junio, en el Seminario Mayor Nacional, y el costo de las boletas es de 10.000 guaraníes. Entonces pedimos el apoyo y la colaboración de todos los fieles para apoyar esta causa tan importante, tan noble, tan necesaria, para que podamos sentirnos copartícipes de la formación de nuestros futuros pastores de nuestra iglesia en el Paraguay. Agradecemos la generosidad de estas personas, de estos colaboradores que se pusieron las pilas para llevar adelante esta iniciativa. Y pedimos que las familias, las personas de buena voluntad nos ayuden en este sentido, en la difusión, en la compra de estas rifas, de estas boletas, que lo pueden hacer en las parroquias, en las comunidades. Estamos centralizando esta iniciativa en la pastoral social y, sin embargo, en las comunidades, las parroquias, en las distintas secretarías pueden adquirir estas boletas, o las diócesis, en la mayoría de las diócesis también se cuenta con esta rifa y es para apoyar a nuestro seminario. Muy bien, entonces así estamos conversando con el padre Pedro Juan Maidana. Él es el director espiritual, uno de los directores espirituales que tenemos en el Seminario Mayor Nacional del Paraguay. Y nos está comentando, ¿verdad?, de esta hermosa iniciativa. Entonces entero de allá ayudar, entonces para poder ayudar y hacer crecer, como decía recién, lo que se necesita en nuestro seminario mayor. Ellos son los futuros sacerdotes de nuestra iglesia paraguaya, los que llevarán adelante también este ministerio tan importante. Es hacer presente la gracia del Señor en medio de su pueblo. Y por eso que hay que prepararlos bien. Tenemos que prepararlos bien, tenemos que acompañarlos bien. Y en todas las dimensiones,
como ustedes estuvieron escuchando, desde el aspecto humano, ¿verdad?, que comenzamos por ahí, y sobre todo también en este aspecto intelectual, conocer verdaderamente lo que el Señor revela, y sobre todo de una vida ejemplar que es este aspecto espiritual. Y bueno, así entonces le agradecemos tanto al Padre Cristino Bonner, que estuvo con nosotros en esta semana. También le agradecemos al Padre Pedro Juan Maidana, que está también con nosotros. Y así nosotros seguimos siempre con ¿Qué hace la Iglesia? Esta vez desde el Seminario Mayor Nacional. Hasta la próxima y volvemos con más Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañé el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañé. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos recordando hoy, 24 de mayo, recordemos a nuestra Madre María Auxiliadora de los cristianos, en quien ponemos siempre todo nuestro trabajo pastoral, todo nuestro trabajo también de evangelización, sobre todo a través de Ñande Yarañé. Yahuerecoa Beipe Ñande Yara Sihuataña en Bojera, ¿verdad? Que nos visitan las casas, las familias. Es nuestra Madre que nos auxilia en todo tiempo y que nos visita y que llega hasta nuestras casas, nuestros hogares. Ustedes también pueden llamar siempre aquí al 091 50 50 36 y pedir más informaciones sobre Ñande Yara Sihuatá, que llega hasta nuestras casas para bendecirnos. Y al mismo tiempo nosotros estamos apagando un añito, una velita, un año de Ñande Yarañé a través de los medios de comunicación, sobre todo a través de la televisión. Por lo tanto, para el 6 de junio, no se olviden, 6 de junio les quiero ver a todos ustedes el 6 de junio para celebrar, dar gracias a Dios este primer aniversario, un año de vida. Vamos a comenzar a las 20 horas con la Santa Misa, la Eucaristía. Agradecer a Dios tiene que ser lo primero que sale desde adentro. Dios que actúa, Dios que nos envía también para evangelizar. Y pedirle más gracias y más fuerza, ¿verdad? Pero tenemos que animarnos juntos como familia, en primer lugar. Luego también vamos a tener la cena, ciertamente, ese día a las 21 horas. Y después con muchos premios. De las 22 horas estaremos entonces con las premiaciones que haremos todos juntos. Entonces les espero el 6 de junio, jueves 6 de junio, en el Real de San Vicente. Y bueno, seguimos entonces ya en este último bloque, mirando lo que fuimos reflexionando en este capítulo 21. Estamos del 18 al 27, ¿verdad? Estamos mirando un poco todo lo que nos dice de esta situación. Nosotros decíamos, ¿verdad?, que la situación que se encuentra aquí, sobre todo del 22 al 24, nos decía que era la cuestión de la vida, de la embarazada, y entonces cómo debían pagar. Después más adelante se nos va a presentar, ¿verdad?, todo lo que viene a continuación, desde el 26 al 27 también, que tiene otra situación bastante complicadita, ¿verdad?, que nos habla, si un hombre golpea, dice, en un ojo a su esclavo o a su esclava y lo deja tuerto, lo pondrá en libertad, dice, como compensación por el ojo. Y si le hace caer un diente, lo pondrá en libertad como compensación por el diente. Y bueno, ¿qué es lo que esto nos está queriendo decir, verdad, en estos versículos? Esta ley vuelve a la benevolencia hacia los esclavos que ya habíamos observado anteriormente en el capítulo 21 del 1 al 11, ¿verdad? En que decía que verdaderamente al esclavo hay que tratarlo bien. Si compra un esclavo hebreo, él prestará servicio durante 6 años. Si su dueño le dio una mujer, etcétera, etcétera, y así va viendo. Pero siempre mirando el bien del esclavo, a pesar de que cayó en esa desgracia de la esclavitud. Y bueno, entonces volvemos un poco a esta benevolencia aquí. Hay algunos que consideran que su relación no es realista, ¿verdad? Y que difícilmente se habría también aplicado punto por punto esta ley de la esclavitud. Dar la libertad a un esclavo por un daño físico parece demasiado generoso. Aquí entonces es como que se está comenzando a repensar y estar diciendo, ¿será que se realizó alguna vez esto?
Hay estudios más profundos, ¿verdad?, que nosotros ahora no podemos entrar, ¿verdad?, y detenernos mucho en estos elementos. Tal vez cuando hagamos algún curso temático exclusivamente sobre estos puntos, ¿verdad?, sobre la esclavitud, por ejemplo, en Israel, podríamos tratar, ¿verdad?, de estos temas, ¿verdad?, más profundamente. Pero, como decimos aquí, parece que todas estas leyes y estas normas son más bien siempre muy ideales. Es decir, apuntan allá al 100% cómo tendrían que ser estas leyes, ¿verdad?, o cómo tendrían que aplicarse. Pero cuando hay la monbretreía lleva de nuestras leyes, ¿verdad?, porque nuestras leyes siempre apuntan al deber que nosotros tenemos con las personas, con los demás, con el empleador, con el empleado, etcétera, etcétera. Pero no sé si todos están cumpliendo el 100%, ¿verdad?, con las personas, con sus trabajadores, si le están pagando debidamente como tiene que ser, aunque sea el sueldo mínimo, si le dan el tiempo de descanso necesario, si le pagan su IPS, alguna vez se coñan de mañana y cuando la Biblia y cómo es la Biblia, pero la Biblia al final de cuentas nos lleva a pensar nosotros cómo hoy nosotros estamos actuando con los demás, ¿verdad?, con Dios, con tus hermanos y con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, aquí te habla de una ley de aquel tiempo, pero eso nosotros hoy tenemos que mirar y aplicarlo a nuestra realidad. Es decir, cómo nosotros estamos tratando. Aquí te habla de la palabra esclavos. Yo no quisiera decir eso, ¿verdad?, con respecto a los empleados, o con respecto, pero algunas veces mirando y casi estamos en esclavitud con algunas personas, por lo menos en el trato o en la forma de hacerlos trabajar, ¿verdad? Y yo eso lo digo porque de repente mucha gente viene e incluso me pide trabajo, o sea, diciendo, y vos que conocés a algunas personas, ¿será que podés pedir? Porque allá me tratan como un esclavo, o sea, así de sencillo, ¿verdad? Y bueno, quiere decir que todo esto, estas reflexiones que estamos haciendo sobre los actos, ¿verdad?, que existen, sobre los, decíamos, los códigos o las reglas, las normas de esta alianza, que como hemos comenzado desde el capítulo 19, entonces también nosotros la podamos humanizar y aplicarlo a nuestra propia vida. Bueno, entonces por eso decíamos, dar la libertad a un esclavo por un daño físico parece demasiado generoso. O sea, parece, porque esto puede apuntar al 100%, ¿verdad? Sin embargo, es obvio que golpear a otro no era algo habitual y que esta ley servía para moderar los eventuales abusos de amos pocos escrupulosos, ¿entienden? Entonces una forma de decir, atención, esta es la ley, en cualquier momento, y que tú andas y rayo, porque esta ley puede caer sobre vos, ¿verdad? Ahora, que se aplicaba o no se aplicaba, eso para nosotros por lo menos es muy difícil saber, porque solamente tenemos así estos elementos, ¿verdad? Dentro de la historia, más o menos, existen algunos estudios así mucho más profundos, ¿verdad?, que más o menos nos dicen si se aplicaban o no se aplicaban. Por eso le decían estudios así que podemos hacer posteriormente, solamente sobre estos puntos podemos tratar algo de esto. Si un amo, dice, se excedía en el maltrato, corría el riesgo de perder su propiedad, con lo cual era llamado a ver su conducta, ¿verdad?, a apaciguarse el mismo, ¿verdad?, en su conducta, cómo le trataba a la gente. A nuestro entender, no hay razón para creer que esta ley no era de aplicación efectiva. Y bueno, entonces así estamos concluyendo por el día de hoy, en esta semana. Les invito también mañana siempre la síntesis de todo lo que hemos reflexionado y estudiado en el sábado. Y el domingo, ñande yarañe dominical, la reflexión sobre la palabra de Dios, de la primera a la segunda lectura y el Evangelio. Y ahora les doy la bendición final, que el Señor les bendiga siempre y les mantenga en ese amor y en esa unidad de hijos de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana con más ñande yarañe. Hasta aquí, ñande yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por